¿Qué es Estado? Para Platón, es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. Para Kelsen, el Estado es un orden jurídico que personifica la unidad de este orden, un orden jurídico que posa en sí misma el poder del Estado como forma de efectividad del orden, lograda a partir del reconocimiento de la norma por los sujetos y el sometimiento de la misma. El Estado tiene tres fines: argumentativos, históricos y empíricos. Argumentativos porque se apoyan en razones propuestas por sujetos que inspiran a despertar su aceptación. Históricos, pues resultan de una autointerpretación colectiva de la comunidad política en su devenir. Empíricos porque permiten la división del trabajo y la interacción positiva entre los procesos paralelos. El desarrollo democrático de los poderes del Estado determina los fines centrales de los fines rectores. Si estos fines no son perseguidos con especial conciencia y disciplina, se echan a perder y acarrean la depresión de las esferas potenciadoras. Tenemos la autodeterminación política que, a través de él, la soberanía del pueblo es ejercida de modo que sus decisiones repercuten en el reconocimiento práctico de los derechos de las personas. Y el Estado de Derecho, que sus metas sirven de vínculo entre las metas políticas y las metas potenciadoras de condiciones generales para el desarrollo. Los fines potenciadores encontramos la seguridad interior y exterior, que tiene orígenes extremadamente complejos y pueden adquirir magnitudes altamente peligrosas para la totalidad de la vida nacional. Por ello, la seguridad integral es un fin del Estado. Por otro lado, tenemos el desarrollo económico y social, que son las actividades económicas y sociales que confrontan directamente con las contingencias de los mercados y la dinámica del cambio social. Por ello, tienden a formar sistemas estabilizadores de sus interacciones, como el sistema financiero. Reconocimiento del Estado es el acto por el que otros declaran que tratarán a esa agrupación como a un Estado, otorgándole la categoría de sujeto del derecho internacional, investido de plena capacidad jurídica. También puede realizarse de forma expresa o tácita, que a su vez lo pueden ser de modo individual o colectivo. Los elementos de Estado son diferentes facetas de este grupo social extendido, capaz de involucrar a miles de individuos. Tenemos elementos de existencia, que son los indispensables o mínimos para la subsistencia, y elementos constitutivos que dependen del Estado. En otras palabras, son extras para incrementar al Estado. En los elementos de existencia tenemos la población, que incluye en general a todos los individuos, también a los considerados como extranjeros. Tenemos población mundial, población absoluta, población relativa, población rural y población urbana. Por otro lado tenemos el territorio, que es lo que permite que exista el asentamiento de una población. Refiriéndonos al Ecuador, tenemos que en la parte terrestre 256.370 kilómetros cuadrados aproximadamente, en espacio aéreo 36.000 kilómetros y en espacio marítimo 20 millas aproximadamente. Y tenemos el gobierno, que es la entidad que concentra la gestión y toma decisiones sobre esta última. Existen diversos mecanismos por los que el gobierno puede tomar decisiones e implantarlas en un territorio y población, pero en los últimos siglos estos suelen surgir de diversos órganos de gobierno, que trabajan de manera coordinada pero paralela, de manera que no sea un grupo reducido de personas el que tenga la última palabra en todo. Encontramos elementos constitutivos, como soberanía, que es el consenso acerca de quién decide qué sobre qué territorio. Es, en resumidas cuentas, el poder supremo del que emanan todos los demás, y por ello va relacionado con la noción de la autoridad. La coerción, que es el conjunto de instituciones y poderes colectivos con la capacidad de someter por la fuerza a grupos que se oponen al Estado. También la autoridad, que es la relación de supraordinación y subordinación que se da entre la élite política y el resto de la sociedad. La élite política impone coercitivamente su autoridad, valiéndose para ello de las normas jurídicas. Entre las 5 funciones del Estado encontramos la función legislativa. Cumple las funciones de creación de leyes y fiscalización,
incluyendo la posibilidad de plantear un juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y a los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito, ejerce la función legislativa y es unicameral. Se integra por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, determinada por 15 asambleístas por circunscripción territorial y 2 asambleístas por cada provincia, aumentando en el número de un asambleísta por cada 200.000 habitantes por provincia o fracción de 150.000. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República, es jefe de Estado y del Gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrado por el presidente o presidenta de la República, vicepresidente de la República, ministros del Estado y demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Esto según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. La función judicial está encargada de la administración de justicia, denominada la Corte Nacional de Justicia como máxima autoridad. También las Cortes, tribunales y juzgados que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. Y tenemos la función electoral, que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política. Función de transparencia y control social. Cumple con el promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado, que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos, y prevendrá y combatirá la corrupción, según el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador.